Era una noche como ninguna otra. El cielo, cargado de nubes pesadas, parecía contener el propio peso del mundo. En una pequeña aldea, al borde de un reino olvidado por el tiempo, el silencio solo era roto por el sonido del viento ululante. La gente vivía bajo la sombra de un miedo antiguo, un terror que nadie se atrevía a nombrar. Pero aquella noche, algo cambiaría para siempre. Algo o alguien estaba a punto de surgir de las sombras. Era una leyenda que todos conocían, pero en la que nadie creía. Un guerrero, decían, que cabalgaba bajo el manto de la fe, protegido por una armadura invisible, forjada no en metal, sino en devoción. Su nombre era Jorge, pero no era solo un nombre, era un símbolo, una promesa, una luz en la oscuridad. Mientras la luna se escondía detrás de las nubes, un susurro recorría las calles desiertas. Él vendrá, el guerrero vendrá. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De dónde provenía su fuerza? ¿Y por qué siglos después de su partida, su nombre aún resuena como un grito de esperanza? Prepárate, porque esta es la historia de un hombre que enfrentó lo imposible. Un hombre que, armado solo con su fe, desafió al mismo mal. Esta es la historia de San Jorge, el guerrero de la fe. Antes de adentrarnos más en esta fascinante historia, quiero hacerte una invitación especial a ti, que nos estás acompañando. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no pierdas tiempo. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Aquí exploramos historias inspiradoras, llenas de fe, valentía y misterio, como la de San Jorge. Y ya que hablamos de devoción, quiero saber, ¿a qué santo eres devoto? Déjanos en los comentarios el nombre del santo que ocupa un lugar especial en tu corazón. ¿Será San Jorge, Nuestra Señora de Guadalupe, San Antonio, o tal vez otro santo que haya marcado tu vida de alguna manera? Compártelo con nosotros. Ahora, sigamos con nuestro viaje, porque la historia de San Jorge apenas está comenzando. Y créeme, no querrás perderte ningún detalle. Antes de continuar, hagamos una pausa para una oración, una plegaria poderosa que ha atravesado los siglos y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Esta es la oración de San Jorge, el santo guerrero, protector de los afligidos y defensor de los débiles. Repítela conmigo. Sí, así lo deseas, o simplemente escúchala con el corazón abierto. Oh San Jorge, noble caballero, santo guerrero, intrépido defensor de la fe y protector de los necesitados, te invoco con fe y devoción. Ven en mi auxilio, fortalece mi fe y mi coraje, para que pueda enfrentar los desafíos de la vida con determinación y esperanza. Así como venciste al dragón del mal, ayúdame a vencer las fuerzas negativas que intentan alejarme del camino de la luz. Protégeme con tu armadura divina. Guíame con tu espada de justicia e intercede por mí ante Dios. San Jorge, ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Que esta oración nos acompañe a lo largo de este viaje, fortaleciendo nuestra fe y recordándonos que, incluso en las horas más oscuras, el bien siempre prevalece. Pero, ¿quién era este hombre que se convertiría en leyenda? Jorge nació en una época distante, en el siglo III, en una región que hoy conocemos como Turquía. Desde muy joven, demostró un coraje fuera de lo común, una fuerza que no provenía de los músculos, sino del alma. Hijo de padres cristianos, Jorge creció en un ambiente de fe y disciplina. Siendo aún joven, ingresó al ejército romano, donde su habilidad con las armas y su liderazgo natural pronto llamaron la atención de sus superiores. Pero Jorge no era solo un soldado, era un hombre de principios, un defensor de los oprimidos, alguien que creía que la verdadera fortaleza provenía de Dios. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba estaba lejos de ser perfecto. El Imperio Romano, bajo el mando del emperador Diocleciano, comenzó a perseguir a los cristianos con una crueldad sin precedentes. Fue en ese momento cuando Jorge enfrentó su primer gran dilema: obedecer las órdenes de sus superiores o mantenerse fiel a su fe. Y fue aquí, en este momento crucial, cuando la historia de San Jorge comenzó a tomar forma.
porque no eligió el camino más fácil, eligió el camino correcto. A medida que la persecución contra los cristianos se intensificaba, Jorge sintió un llamado que no podía ignorar. Era como si una voz interior, suave pero insistente, lo guiara hacia un destino mayor. Sabía que no podía permanecer en silencio. No mientras los inocentes eran torturados y asesinados por su fe. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Jorge renunció a su puesto en el ejército romano y declaró públicamente su fe en Cristo. Este acto, de valentía inquebrantable, no solo puso en riesgo su vida, sino que también lo convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Pero la verdadera prueba de su fe aún estaba por venir, porque en una ciudad distante, un mal antiguo se alzaba, un mal que nadie se atrevía a enfrentar, un mal que tomaría la forma de un dragón. Y es aquí donde nuestra historia comienza a cobrar vida, porque San Jorge no era solo un hombre, era un guerrero, un protector, un milagro, y su batalla contra el dragón se convertiría en una de las leyendas más poderosas de todos los tiempos. En una ciudad lejana, donde el sol parecía reacio a nacer, el miedo se había instalado como una enfermedad incurable. Los habitantes vivían bajo la sombra de una criatura terrible, un monstruo que habitaba en las profundidades de un lago, oscuro y traicionero. Era un dragón, una bestia de escamas negras y ojos llameantes, cuyo aliento venenoso podía devastar cultivos, animales e incluso personas. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Algunos decían que era un castigo de los dioses, otros que era una maldición lanzada por un hechicero traicionero. Pero una cosa era cierta: el dragón exigía un precio terrible. Con cada luna llena, la ciudad estaba obligada a ofrecer una joven en sacrificio, elegida por sorteo, para apaciguar la furia de la criatura. Así, familias enteras vivían en la desesperación, esperando el día en que la suerte, o mejor dicho, la desgracia, llamara a su puerta. Hasta que, en una noche fatídica, el nombre sorteado fue el de la princesa Sabra, la amada hija del rey. La noticia se esparció como un incendio, y el lamento del pueblo resonó por las calles. La princesa, conocida por su bondad y belleza, era la última persona que merecía tal destino. Pero lo que nadie sabía era que, en ese mismo momento, un caballero solitario cabalgaba hacia la ciudad. Su nombre era Jorge, y no estaba allí por casualidad. Jorge llegó a la ciudad al atardecer cuando el cielo estaba teñido de tonos rojizos, como si el propio horizonte sangrara. Su caballo, un alazán fuerte e imponente, parecía percibir la tensión en el aire. Las personas lo miraban, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Después de todo, ¿quién era aquel hombre, vestido con una armadura sencilla pero con una mirada que irradiaba una determinación inquebrantable? No dijo mucho, solo preguntó qué estaba ocurriendo, y cuando escuchó la historia del dragón y el sacrificio de la princesa, algo en sus ojos se encendió. No era miedo, no era duda, era algo más profundo, más poderoso. Era la llama de la fe. Jorge se dirigió al palacio, donde el rey, desesperado, intentaba encontrar una solución para salvar a su hija. El caballero se presentó con humildad, pero sus palabras tenían un peso que nadie podía ignorar. «Yo enfrentaré al dragón», dijo con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. El rey lo miró, incrédulo. «¿Tú, solo? Ese monstruo ya ha matado a los mejores guerreros del reino». Jorge sonrió levemente. «No estoy solo». Y en ese momento, todos comprendieron que aquel no era un caballero común. Era algo más, alguien más. Mientras la ciudad se preparaba para el sacrificio de la princesa, Jorge se retiró a un lugar tranquilo, donde pudiera orar y prepararse para la batalla que estaba por venir. Sabía que no podía confiar únicamente en su fuerza física. Esta era una lucha que requeriría algo más profundo: fe, coraje y la certeza de que Dios estaría a su lado. Con su espada en una mano y un crucifijo en la otra, Jorge cerró los ojos y rezó. Sus palabras eran suaves pero llenas de poder. Pidió fuerza para enfrentar el mal.
pidió protección para la princesa y para el pueblo de la ciudad, y sobre todo, pidió que se hiciera la voluntad de Dios. Mientras tanto, la princesa Sabra se preparaba para lo peor. Vestida con un atuendo sencillo pero digno, caminó hacia el lago donde el dragón la esperaba. Su corazón estaba pesado, pero no lloró. En cambio, rezó, y en su oración pidió un milagro. Fue entonces cuando Jorge apareció, montado en 1900 su caballo, con la espada brillando bajo la luz del crepúsculo. Se colocó entre la princesa y el lago, como un escudo humano. «No temas», dijo con una voz que transmitía una calma sobrenatural. «Hoy, el mal no prevalecerá». El lago comenzó a burbujear, y un rugido ensordecedor resonó por el valle. El dragón emergió de las aguas oscuras, sus escamas reluciendo como metal bajo la luz de la luna. Era una criatura inmensa, con alas que parecían cubrir el cielo y ojos que brillaban con una furia incontrolable. Jorge no dudó. Avanzó hacia la bestia, su espada en alto y su corazón lleno de fe. El dragón escupió fuego, pero el caballero esquivó con una agilidad sorprendente. Sabía que no podía vencer, solo con fuerza física. Esta era una batalla espiritual, y confiaba en Dios para guiar su mano. El combate fue feroz. El dragón atacó con garras afiladas y una cola que podía derribar árboles. Pero Jorge, con un coraje inquebrantable, siguió avanzando. Cada golpe que daba iba acompañado de una oración silenciosa. Cada movimiento era una demostración de fe. Y entonces, en un momento crucial, Jorge vio una abertura. Levantó su espada y con un grito que resonó como un trueno, la clavó en el corazón del dragón. La criatura lanzó un rugido agonizante y cayó al suelo, derrotada. La ciudad estaba salvada. El mal había sido vencido, y Jorge, el caballero solitario, demostró que la fe puede mover montañas e incluso derrotar dragones. Con el dragón derrotado, la ciudad celebró como nunca antes. La princesa Sabra fue salvada y el pueblo, finalmente libre del terror que los asolaba, miró a Jorge con una mezcla de gratitud y admiración. No era solo un héroe, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras la luz puede prevalecer. Pero Jorge no se quedó para recibir los honores. Sabía que su misión no era por gloria ni reconocimiento, era por fe, coraje y el compromiso de proteger a los inocentes. Partió en silencio, tal como había llegado, dejando atrás una ciudad transformada y una leyenda que resonaría por siglos. Así, la historia de San Jorge y el dragón se convirtió en un faro para todos aquellos que enfrentan sus propios dragones, sean estos miedos, dudas o adversidades. Porque al final, el mensaje es claro: con fe, valor y determinación, el bien siempre triunfa sobre el mal. Mientras la fama de Jorge se extendía por tierras lejanas, no todos celebraban sus victorias. En el Imperio Romano, donde el cristianismo era visto como una amenaza al poder establecido, el coraje y la fe de Jorge representaban un desafío directo a la autoridad del emperador Diocleciano. Fue entonces cuando la vida de Jorge tomó un rumbo aún más peligroso. Fue capturado por soldados romanos y llevado ante el emperador, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Eres el caballero que derrotó a un dragón?», preguntó Diocleciano con un tono de incredulidad. «No fui yo quien derrotó al dragón», respondió Jorge con una calma que irritó al emperador. «Fue la mano de Dios actuando a través de mí». Diocleciano no tomó bien la respuesta. Le ofreció a Jorge una elección: renunciar a su fe y adorar a los dioses romanos o enfrentar las consecuencias. Jorge no dudó. «Prefiero morir como un hombre de fe que vivir como un traidor de mi conciencia». Y así fue condenado a muerte. Pero incluso ante la muerte, Jorge mantuvo su fe inquebrantable. Sabía que su lucha no era solo contra los hombres, sino contra las fuerzas del mal que buscaban extinguir la luz de la verdad. Antes de su ejecución, Jorge fue arrojado a una celda oscura y húmeda, donde debía esperar su destino. Pero, incluso allí, su fe continuó brillando como una luz en medio de la oscuridad. Se dice que durante su encarcelamiento,
Ocurrieron milagros que dejaron perplejos incluso a sus captores. En una ocasión, Jorge fue torturado brutalmente, pero al día siguiente, sus heridas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. En otra fue envenenado, pero el veneno no le hizo efecto, dejando atónitos a los soldados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros en voz baja, temerosos de que sus palabras fueran escuchadas por sus superiores. Jorge, sin embargo, no se jactaba. Sabía que estos milagros no eran obra suya, sino una demostración del poder de Dios, y en lugar de usar estos eventos para obtener su libertad, los utilizó para predicar la fe cristiana a los mismos soldados que lo vigilaban. Muchos de ellos, impresionados por su valentía y convicción, se convirtieron al cristianismo, un acto que en esa época era castigado con la muerte. Pero para ellos, la fe que Jorge demostraba valía más que sus propias vidas. El día de la ejecución de Jorge llegó. Fue llevado a una plaza pública donde una multitud se reunió para presenciar el final del caballero que desafiaba al imperio. Pero en lugar de miedo, Jorge irradiaba una paz que intrigaba a todos. Fue atado a un poste y el verdugo se preparó para cumplir la sentencia. Antes de que la espada descendiera, Jorge levantó los ojos al cielo y oró en voz alta: «Señor, recibe mi espíritu, y que mi muerte sea un testimonio de tu gloria». Y entonces la hoja cayó, pero la historia de Jorge no terminó allí. Al contrario, apenas comenzaba, porque en ese momento algo extraordinario ocurrió. Testigos relataron que, en el instante en que Jorge murió, el cielo se oscureció y un fuerte viento azotó la plaza, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Y en los días siguientes, algo aún más impresionante sucedió. Muchos de los que habían presenciado la ejecución comenzaron a convertirse al cristianismo, inspirados por la valentía y la fe inquebrantable de Jorge. Había sembrado una semilla que continuaría creciendo incluso después de su muerte. Con el paso de los años, la historia de Jorge se difundió por todo el mundo cristiano. Fue canonizado como San Jorge, el mártir que entregó su vida por su fe. Su imagen, montado en un caballo blanco y blandiendo una espada contra el dragón, se convirtió en un símbolo de coraje, fe y la victoria del bien sobre el mal. Pero San Jorge no era solo un santo para los cristianos. Su historia trascendió fronteras religiosas y culturales, inspirando a personas de todas las creencias. En muchas culturas, es visto como un protector de los vulnerables, un defensor de los oprimidos y un símbolo de esperanza en tiempos de adversidad. Su devoción se extendió a países como Inglaterra, donde se convirtió en el santo patrón, y a naciones como Brasil, donde millones de fieles lo veneran como un poderoso intercesor. Se erigieron iglesias en su honor y sus festividades son celebradas con gran fervor, especialmente el 23 de abril, la fecha dedicada a él. Hoy, siglos después de su muerte, la historia de San Jorge continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Es un recordatorio de que la fe verdadera no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a enfrentar nuestros miedos, a luchar por la justicia y a proteger a los más débiles. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, nos sentimos como aquella ciudad aterrorizada por el dragón? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, a miedos que nos paralizan, a dudas que nos consumen? Es en esos momentos cuando la historia de San Jorge resuena con más fuerza, porque nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede guiarnos a través de la oscuridad. Nos enseña que con coraje y determinación podemos enfrentar nuestros propios dragones y salir victoriosos. Y sobre todo, nos muestra que el verdadero poder no está en nuestras fuerzas, sino en aquello en lo que creemos. Porque, como demostró San Jorge, la fe puede mover montañas y hasta derrotar dragones. Antes de convertirse en el legendario guerrero que enfrentó dragones y desafíos inimaginables, Jorge pasó por un período de profunda reflexión. Después de dejar el ejército romano, se retiró a un lugar aislado, lejos de las ciudades y del ruido del mundo. Era un desierto árido, donde el silencio era tan vasto como el horizonte. Allí,
enfrentó a un enemigo tan peligroso como cualquier dragón: la duda. Preguntas resonaban en su mente como vientos cortantes. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Vale la pena sacrificarlo todo por mi fe? ¿Qué me espera en el futuro? Pero Jorge no huyó de esas preguntas. Las enfrentó de frente, con la misma valentía que más tarde usaría en la batalla. Sabía que la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarlo. Y en medio del desierto, encontró respuestas que moldearían su destino. Fue allí donde decidió que, sin importar los obstáculos, seguiría su camino con determinación y perseverancia. Porque al final, no estaba luchando solo por sí mismo, estaba luchando por algo más grande. Después de su tiempo en el desierto, Jorge emprendió una misión secreta. Había escuchado rumores sobre una comunidad cristiana perseguida, escondida en las montañas. Estas personas vivían con miedo constante, ocultas como animales acorralados, mientras los soldados romanos los cazaban sin piedad. Jorge sabía que ayudar a esta comunidad sería extremadamente peligroso, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Armado solo con su fe y su espada, partió en un viaje lleno de incertidumbre. Las montañas eran traicioneras, con senderos estrechos y acantilados mortales. El frío cortante y la falta de alimento ponían a prueba sus límites físicos y mentales. Pero Jorge no se rindió, perseveró, guiado por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente encontró a la comunidad, les enseñó a defenderse, a organizarse y a mantener viva la llama de la fe, incluso en las condiciones más adversas. Y al hacerlo, no solo salvó vidas, inspiró esperanza, pero la determinación de Jorge sería puesta a prueba como nunca antes cuando fue capturado por los romanos. Durante meses fue sometido a torturas crueles, diseñadas para quebrantar su espíritu y hacerle renunciar a su fe. Lo azotaron hasta hacerlo sangrar, lo quemaron con hierros al rojo vivo y lo encerraron en una celda oscura donde la penumbra parecía consumir su cordura. Pero aún así no cedió. Sus captores estaban desconcertados. ¿Cómo puede un hombre soportar tanto sufrimiento y aún negarse a rendirse?, se preguntaban entre sí. La respuesta estaba en la fe inquebrantable de Jorge. Veía su sufrimiento no como una derrota, sino como una prueba de su compromiso con Dios, y en lugar de rendirse ante la desesperación, utilizó cada momento de dolor como una oportunidad para orar y fortalecer su resolución. Fue esta determinación inquebrantable la que transformó a Jorge en un símbolo de perseverancia, inspirando no solo a sus contemporáneos, sino también a generaciones futuras. La historia de San Jorge nos enseña que la verdadera perseverancia no se trata solo de resistir el sufrimiento, sino de encontrarle un propósito. Jorge no perseveró porque era fuerte, sino porque creía que su lucha tenía un propósito mayor. Esta lección resuena profundamente en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces enfrentamos desafíos que parecen insuperables? ¿Cuántas veces sentimos que estamos al borde de la desesperación, listos para rendirnos? Es en esos momentos cuando la historia de San Jorge se convierte en un faro de esperanza. Nos recuerda que incluso cuando el camino por delante parece oscuro e incierto, podemos encontrar fuerzas para seguir adelante. Porque, como demostró Jorge, la verdadera perseverancia no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la fe en algo más grande que nosotros mismos. Hoy, la determinación y la perseverancia de San Jorge siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ya sea en tiempos de guerra o de paz, de crisis o de prosperidad, su historia nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras luchas. Nos enseña que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra fe y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y sobre todo nos muestra que, con determinación y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o aterrador parezca, porque al final, la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Y esa es la lección que San Jorge, el guerrero de la fe, nos deja como su legado eterno.
A medida que el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Jorge sabía que su tiempo se estaba agotando. Había sido condenado a muerte por su fe, y nada podría cambiar ese destino. Pero, en lugar de temer a lo que estaba por venir, enfrentó el final con una serenidad que dejó perplejos incluso a sus verdugos. «¿No tienes miedo?», preguntó uno de los soldados, incapaz de ocultar su curiosidad. Jorge lo miró con una sonrisa tranquila. «El miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en Dios. Mi vida puede estar llegando a su fin, pero mi fe nunca morirá». Y en ese momento, todos comprendieron que Jorge no era solo un hombre. Era un mártir, un símbolo de sacrificio y altruismo, alguien dispuesto a dar su vida por algo más grande que él mismo. El día de su ejecución, una multitud se reunió para presenciar el final del caballero que había desafiado a un imperio. Jorge fue llevado al centro de la plaza, donde el verdugo esperaba con su espada afilada. Antes de que la hoja descendiera, Jorge elevó sus ojos al cielo y oró en voz alta: «Señor, recibe mi espíritu, y que mi muerte sea un testimonio de tu gloria». Y entonces la espada cayó. Pero en el instante en que Jorge dejó este mundo, algo extraordinario sucedió. Los testigos relataron que el cielo se oscureció y un viento fuerte barrió la plaza, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Y en los días que siguieron, muchos de los que habían presenciado la ejecución comenzaron a convertirse al cristianismo, inspirados por la valentía y la fe inquebrantable de Jorge. Había plantado una semilla que seguiría creciendo, incluso después de su muerte. El sacrificio de Jorge no fue en vano. Su muerte se convirtió en un símbolo poderoso de altruismo y devoción, inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos. Nos mostró que el verdadero heroísmo no está en buscar gloria o reconocimiento, sino en estar dispuesto a darlo todo por aquello en lo que creemos. Hoy, San Jorge es venerado como protector de los oprimidos, defensor de los débiles y ejemplo de integridad y valentía. Su historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar la fuerza para hacer lo correcto, sin importar el costo. Y tú que nos has acompañado hasta aquí, ¿qué opinas de la historia de San Jorge? Déjanos en los comentarios a qué santo eres devoto y cómo ha inspirado tu vida. ¿Será San Jorge? ¿Nuestra Señora de Aparecida? ¿San Antonio? ¿O tal vez otro santo que haya marcado tu camino de fe? Si aún no estás suscrito a nuestro canal, no pierdas más tiempo. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Aquí exploramos historias inspiradoras, llenas de fe, valentía y misterio, como la de San Jorge. Y si te ha gustado este video, no dejes de ver otros contenidos que hemos preparado con cariño para ti. La fe nos une y juntos podemos aprender y crecer con estas historias que trascienden el tiempo. La historia de San Jorge no es solo una leyenda del pasado, es un llamado para todos nosotros hoy, un llamado a vivir con valentía, a defender lo que es correcto y a ayudar a quienes lo necesitan. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos enfrentamos a situaciones que requieren sacrificio y altruismo? ¿Cuántas veces somos llamados a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras? San Jorge nos muestra que cuando actuamos con amor y fe, podemos transformar el mundo a nuestro alrededor. Y aunque nuestro sacrificio parezca pequeño, puede tener un impacto eterno. Así que la historia de San Jorge te inspire a vivir con valentía, a amar sin miedo y a creer que, con fe, todo es posible. Porque, al final, el verdadero milagro no está en las batallas que ganamos, sino en el amor que compartimos.